Hola, soy Arely de Flores y te invito a que me acompañes a un nuevo capítulo de Comisionados. ¡Comencemos! En esta oportunidad hablaremos sobre la historia de la expansión de la Iglesia y su misión, de acuerdo al misiólogo David Koch. Pero antes de continuar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Sabes qué es un paradigma? Sí, yo sé, esta palabra puede sonar hasta rara y complicada, pero no, por todo lo contrario, no es ni rara ni complicada. Una definición bastante sencilla de paradigma es un modelo, y fue precisamente en 6 diferentes modelos en que el misiólogo Koch se basó para poder explicar la historia de la misión de la Iglesia en diferentes épocas. El día de hoy hablaremos de 3 paradigmas. Número 1, el paradigma apocalíptico, que se da en tiempos de la Iglesia primitiva. Este se caracterizó por centrarse en los valores de la vida cristiana, en la obediencia a los mandatos del Señor, en el amor al semejante, en una conducta santa y en la defensa de los pobres. En Santiago 1:27 el apóstol nos dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos y ayudarles en sus momentos de tribulación y guardarnos sin mancha de este mundo, es decir, sin pecado. La clave de la misión de la Iglesia fue la perspectiva apocalíptica. En este modelo no había autoridad eclesiástica que acreditara a los profetas y a los evangelistas, sino que fue su testimonio y su conducta ejemplar hasta el martirio quienes los autenticaron, y estos mismos fueron los métodos preferidos para la comunicación del mensaje. Número 2. El paradigma helénico. Este se da en tiempos de la Iglesia del siglo II y se caracteriza porque el mensaje de los cristianos entró en contacto con la cultura griega. Es decir, que el contexto y el espíritu de la misión cambia totalmente de una relación de persecución aceptada como inevitable por los seguidores de Cristo a una defensa activa de los derechos de los cristianos. Es más, en ese tiempo muchos de los defensores de los cristianos decían: los cristianos obedecen las leyes, y eso, hermanos, lo podemos ver en Timoteo 3:1, en donde se nos insta a los cristianos a que obedezcamos a las leyes y a nuestros gobernantes. Muchos otros decían: los cristianos oran por el emperador, y eso también lo podemos ver en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, en donde se nos pide que hagamos rogativas por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, incluso hasta por los reyes. Y finalmente muchos otros decían: los cristianos aman a sus enemigos, y esto en realidad lo podemos ver también reflejado en la palabra de Dios, en Lucas 6, 27, 28, en donde el mismo Señor Jesucristo nos pide amar a nuestros enemigos. En fin, podemos decir que la misión de la Iglesia también tenía que ver mucho con la defensa de los derechos de los cristianos. Y número 3, el modelo constantiniano. Este se da en el siglo III después de Cristo. Es en esta época cuando la Iglesia, o mejor dicho, el cristianismo, logra dar un gran paso, ya que es reconocido mediante el decreto de Milán del año 313 después de Cristo como una religión que se puede practicar oficialmente. Es decir, no hay ningún obstáculo para poder ser cristiano. Sin embargo, no solamente este es un gran logro del cristianismo, sino que en el año 325 el cristianismo viene a ser una religión favorecida, y en el 380 se convierte en la religión oficial. Pero en el 392 el cristianismo da un gran giro, ya que viene a ser la única religión tolerada. Esto quiere decir que deja de ser la religión perseguida a ser la religión perseguidora. Pero lo que llama más la atención de esto es que los cristianos de ese tiempo se acostumbran rápidamente a este cambio de funciones. También podemos decir que como el cristianismo era impuesto imperialmente, los agentes de la misión cambian, ya que no solamente son la Iglesia, sino que ahora viene a ser también el imperio. Y debido a esto, unos métodos para expandir la Iglesia es la imposición del cristianismo y la destrucción de las religiones paganas en ese momento.
Si te ha interesado este tema sobre la historia de la expansión de la Iglesia y su misión, te invito a que no te pierdas nuestro próximo capítulo de Comisionados. También te invito a que nos sigas a través de nuestras redes. Bendiciones.